Jesús, esa llama que encendiste en mí. No soy merecedor de estar delante de ustedes, pero por la gracia del Señor nos permite poderles hablar, poderles decir la palabra, lo que hoy ha preparado para que nosotros seamos bendecidos y seamos alcanzados por su misericordia. Como dice mi hijo, mi nombre es Francisco Vázquez. Tengo 12 años en el camino. Antes de que yo me convirtiera, mi vida era un vacío, como dice la alabanza que acabamos de cantar. Cuando nosotros cantamos una alabanza y no lo metemos con el entendimiento, es una simple canción, aún hable de Dios. Pero cuando Dios toca tu corazón y el Espíritu Santo penetra tu corazón, lo traspasa, entonces hay un entendimiento claro. Y así era mi vida, como esa alabanza, mi vida con mi esposa, con mis hijos. Y lo estoy poniendo como figura antes de entrar a la predicación y a la promulgación de la palabra, porque el tema que Dios ha puesto en mi corazón para hablarles es eso. ¿Cómo es que antes éramos, antes de que Dios haya tocado nuestro corazón y después caminar en ese transcurso con el caminar del Señor? Y finalmente, cuando entendemos esta palabra preciosa, cómo es que cambia definitivamente y rompe todos tus esquemas que pudieras tener. Los rompe completamente cuando la palabra del Señor ha penetrado de tal manera en tu alma, en tu espíritu, que ya no tienes manera de salir. Por eso decía el último canto que ya no podemos estar sin Él. Déjenme decirles que yo no preparé nada con mi hijo de cantos y con la predicación, mas sin embargo Dios cómo va confirmando, cómo va estableciendo su reino y su conocimiento sin que intervenga la mano del hombre. Y eso es precioso, hermanos, porque nosotros venimos del pecado. Y si metemos nuestras propias ideas, corrompemos todo. Porque nuestra idea, nuestra naturaleza ha sido pecaminosa. Mas sin embargo, a través del Espíritu Santo y la enseñanza del Señor, nos permite que podamos tener este cambio de mente, como dice la palabra. Esta transformación en la vista y en la vida que vamos teniendo en nuestro caminar cristianos. Amén. Vamos a empezar abriendo nuestra escritura en Primera de Juan 1, de 1 a 4. Y nos va a servir para introducir el tema que hoy el Señor ha preparado para nuestras vidas. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy has permitido que estemos aquí juntos con los hermanos. Amado Padre, te pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús que nos des entendimiento, que nos abras los ojos de nuestra mente y de nuestro espíritu a tu palabra. Amado Señor, yo te pido que sea respaldada esta palabra por tu Espíritu Santo.
que sea tal y como tú la has mandado, Señor, que no sea distorsionada, que sea precisamente el mensaje que necesitas para tu pueblo y para mí, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Analizando esta porción de la Escritura, el apóstol Juan es el que dice y habla que fue testigo ocular. Él estuvo cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra. Y como dice, de eso predica su evangelio y nada más lo que él vio, lo que él es testigo ocular. Fíjense, hermanos, que podemos ser testigos oculares y podemos estar viendo delante de nosotros las maravillas del Señor porque han sucedido en nuestras vidas y aún así podemos tener un corazón no transformado. Porque el entendimiento lo da el Espíritu Santo a través de la palabra. Es el que transforma nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Y una experiencia espiritual con nuestro Señor es el que nos transforma y al transformarnos nos da el poder de decir y de convencer y de predicar el Evangelio por nuestra propia experiencia. Una experiencia que ha sido profundizada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo lo que somos nosotros. Y solamente así podemos dar testimonio y nuestra vida puede ser transformada conforme actuamos y en nuestro diario vivir. No tan solo en la iglesia, ni con los hermanos, sino allá afuera en nuestro diario vivir. Veo la misión que tienen y la visión que tiene la iglesia y es compaginada con eso porque tenemos que dar testimonio dentro de nuestra casa, ahí donde nadie nos ve, ahí donde nadie nos mira, ahí donde no tenemos que fingir con nadie que somos verdaderos cristianos. Y eso solamente lo hace la palabra cuando profundiza en tu corazón. Entonces el apóstol Juan, cuando dice en primera de Juan, es una epístola que no va dirigida a nadie, no tiene a quién le dirige ni se despide de nadie, es una epístola que va dirigida a los hermanos, a hermanos que estaban con un problema específico de iglesia, con los gnósticos. No es motivo de esta predicación. Mas sin embargo, para poder enseñarlo, para poder decirlo y para poder afirmarlo, es que debió haber tenido una experiencia lo suficientemente grande para que pudiera convencer a sus hermanos que ya estaban caminando en todo lo que él ha predicado y la profundidad de su corazón en lo que transformó su vida, él antes de Cristo, durante que caminó con Cristo en esta tierra y después que fue testigo de la resurrección del Señor. El apóstol Juan, como otros apóstoles, tuvieron esa oportunidad. Y hoy hablamos del apóstol Juan y hablamos y vemos que es un apóstol amoroso, un apóstol que ha trascendido inclusive en las Escrituras, es el que definitivamente vivió más años. Fue testimonio, él hizo un testimonio y fue testigo de haber sido llevado al cielo y poder haber escrito Apocalipsis. Y nunca claudicó en su predicación. ¿Cómo era el apóstol antes? Porque no era así el apóstol Juan. El apóstol Juan era como nosotros, con los mismos sentimientos, con las mismas formas. A lo mejor en la circunstancia en que le tocó vivir, en el país y en la enseñanza religiosa que le tocó vivir, diferente a lo mejor a nosotros que estamos en México con idiosincrasias y formas de ver. Pero esos egos en su corazón, esos deseos del corazón que no eran compaginados con los mandamientos de Dios, hacía al apóstol Juan una persona como tú y como yo, hermanos, con esas envidias, con esos celos,
a lo mejor resentimientos, debilidades humanas. Por lo tanto, el apóstol Juan no era el apóstol Juan antes de conocer a Jesús. Veamos unos aspectos de lo que era el apóstol Juan. Tuvo un primer encuentro con Jesús, el apóstol. Él todavía no había caminado con el Señor iba a iniciar su ministerio público. En Juan 1, 35, 38, vean cómo lo conoce. El siguiente día, otra vez estaba Juan Bautista bautizando cuando Jesús hace su aparición. Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí no hablan quiénes eran los discípulos de Juan que siguieron a Jesús. Siguiendo en este evangelio de Juan, en los siguientes versículos aclara que era Andrés y el otro nombre, aunque no se menciona, está confirmado que era el apóstol Juan. Entonces pongan esto en contexto, porque sí tuvo antes de su ministerio contacto el apóstol Juan con Jesús. Aún no sabían. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. O sea, que ellos estaban en la predicación del arrepentimiento de los pecados y el bautizo para el arrepentimiento de los pecados con Juan. Hasta ahí estaban. O sea, aparte por su formación religiosa, eran judíos. Conocían el Antiguo Testamento, la ley mosaica, la sabían. Entonces, a pesar de todas estas cosas, estaban un ánimo de seguir y conocer a Dios, porque si no, no hubieran sido discípulos de Juan el Bautista. Y él estaba diciendo que iba a venir alguien mayor que él, ¿tá? Que vendría a transformar las vidas. Entonces, el primer punto antes del contacto de Jesús es que Juan era hijo de Zebedeo y su hermano era Santiago, como lo dice en Marcos 1:19. Pasando por allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Entonces, aquí vemos cuál es el seno familiar en donde estaba Juan. Juan era de oficio pescador, por lo que estamos escuchando, ¿sí? Era hijo de un Zebedeo. Este nombre específico de Zebedeo y da la identidad en la escritura, porque no era una persona tampoco muy común, sino que ustedes saben que cuando Jesús llega y los llama, ellos estaban en la barca remendando las redes y dice que los siguieron cuando los habló Jesús y dijo que dejaron a su padre Zebedeo con los jornaleros que trabajaban con él. Esto es, para identificar en dónde se desenvolvía el apóstol, primero, su oficio era pescador. Segundo, no era humilde, no venía de una familia humilde. Cuando dice que tenía jornaleros su padre, quiere decir y nos da a entender que tenían un negocio familiar. Se supone o se intuye que tenían una forma de congeladora, como hoy las conocemos, que industrializan y comercializan el pescado al mayoreo. Por eso tenía jornaleros y también tenía barcas. Por lo tanto, no era una persona humilde. Es más,
También se dice que a lo mejor Zebedeo con su empresa suministraba el pescado al Sanedrín, a los sacerdotes para su consumo. Entonces, esto intuye que tenía un negocio grande en cuanto a lo que es la comercialización del pescado. Por lo tanto, no era pobre. Y por lo tanto, no está hablando de que sufría de pobreza como la mayor parte en Israel había. Entonces, eso nos posiciona cuáles eran sus deseos y cómo pudo haberse desarrollado Juan antes de conocer a Jesús. Los calificó el Señor Jesús cuando ya tuvieron su encuentro y fueron llamados como hijos del trueno. Eso nos da también una guía de cómo era su forma de ser, cómo era su actitud, cómo respondía ante las adversidades o ante la acusación o ante algún pleito, qué sé yo. Vean cómo dice Marcos 3:17. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno. El calificativo que les dio el Señor Jesús a los hermanos no fue para denostarlos, o sea, no fue para decirles que eran impacientes y eran incontrolables, porque lo que hacía siempre el Señor Jesús nunca fue para denostar ni dañar a ninguna persona. Él sabía además la profundidad de por qué le decía. A Pedro, por ejemplo, le cambió el nombre por los propósitos que iba a tener Pedro para su evangelio. Y probablemente el haberlos apellidado, haberles puesto hijos del trueno era porque esa pasión que tenían los hermanos, esa forma de ser voluntariosos, esa forma de ser precipitados inclusive en sus juicios, era una forma que podía ser moldeada y que podía ser encaminada para fines grandes en la predicación del evangelio. Entonces no lo hace por darle un apodo, sino hay una profundidad grande en esa forma de llamarlos. Pero también a nosotros en el lado humano, porque este es el lado espiritual que veía el Señor Jesús, pero en el lado humano nos retrata a unos hermanos voluntariosos, a unos hermanos, no el apóstol Juan que conocemos después de su evangelio y de sus epístolas, no, sino a esa persona que es como tú y como yo, que a veces no somos pacientes y nos enojamos con facilidad. Nos dice nuestro pastor ahí en Veracruz que personas de poca mecha, ¿no? O sea, que explotan enseguida, no hay dominio propio, como dice la palabra, y explotan. ¿Cuántos conocemos nosotros personas así, hermanos? Y los problemas que acarrea el ser así, ¿verdad? Ese era el apóstol Juan, era una de las características de Juan y su hermano. Y bueno, y si profundizamos un poquito nada más, para no hacer larga un tema sobre ese aspecto, es probablemente por la condición económica en la que se encontraban. Una persona que es humilde de dinero y de corazón, no tan fácilmente quiere imponer su voluntad. Pero él, acuérdense, su papá tenía jornaleros, por lo tanto a ellos también lo ponían en posición de dueños del negocio. Y también los pescadores son gente ruda, no tienen una vida fácil. Y esa gente ruda tenía que ser dominada por gente más ruda, ¿cierto? Y entonces, muy probablemente por esa condición en la que se encontraba en forma familiar y en el negocio familiar, Juan era así. Pero ¿cómo Jesús fue transformando eso? Otro aspecto de su carácter, hermanos, es que
en el transcurso que estuvo con el Señor Jesús, formó parte de los predilectos de Jesús, ¿cierto? Formó parte de ellos. Más adelante vamos a ver la familiaridad que hubo de Jesús, familiaridad humana, ¿sí? Con nuestro Señor Jesús. Pero él era de los predilectos. ¿Por qué? ¿Por qué podía ser predilecto Juan? ¿Qué había hecho? ¿Qué acciones en sí mismo hizo que Jesús pudiera escogerlo como predilecto? Realmente las Escrituras no nos dicen nada. Y es que realmente el Señor no ve cómo somos, dice su palabra. Él conoce nuestro corazón. David, cuando era pastor de ovejas, nadie lo veía como el futuro rey que iba a estar a cargo del pueblo de Dios. Y dice la misma palabra, Jesús no vio la parte externa, sino la parte interna de David. Y fue uno de los reyes con mucha influencia en la obediencia de Dios y en dirigir a su pueblo. Entonces en Juan no estaba viendo a esa persona agresiva, a esa persona que no fuera adecuado para el evangelio, sino él estaba viendo su corazón. Estaba viendo el alcance que iba a tener el apóstol Juan en lo que es la predicación del evangelio y del reino de Dios. Pero mientras tanto, Juan pertenecía a este grupo predilecto en el que fue testigo. Fíjense, fue testigo. Él dice, yo fui testigo ocular, y no fue como los demás evangelistas que no estaban en este círculo íntimo de Jesús. ¿Cómo pudo haber impactado la vida de Juan el estar cerca de Jesús? ¿Cómo puede impactar la vida tuya, la mía, el estar junto a Jesús? Podemos ser irascibles, hermanos. Podemos tener todos los defectos, inclusive pueden llegarnos, no sé si les pasó, llegar que te predicaran el evangelio y despreciarlo. A mí me pasó con mi nuera. Ella me daba CDs para que yo escuchara, pero yo era prepotente, tenía yo un negocio, era director de mi empresa, era a lo mejor como Juan, hijo de trueno también, porque era muy poquito, de poca paciencia, ¿sí? Pero solamente Dios sabe el corazón. Solamente hoy cómo me puedo parar delante de ustedes a poder predicar y a poder que juntos conozcamos la palabra y entendamos la palabra. Probablemente de los que están aquí sentados, hermanos, yo sea el más necesitado, porque ahora mi necesidad de Dios es muy grande. Pero antes de que yo pudiera expresar estas palabras, tuve que tener una experiencia con el Señor, así como la tuvo Juan, para poder transformar su vida. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, que podamos tener un encuentro cercano con Él y podamos transformar nuestras vidas. Que no quede duda, porque ciertamente el mundo nos llena con su influencia. Y bueno, Juan, ¿qué méritos tenía para ser el predilecto de Jesús? No dice que tuviera ninguno, hermanos, pero él estaba ahí y fue testigo ocular. Por eso en 1 de Juan 1:4 que leímos al inicio dice, yo lo vi, yo lo toqué, y además no como los demás, fueron 3. Fíjense ustedes, que mantener esos privilegios con el Señor Jesús destacó otro carácter de Juan. En Mateos 20, de 20 a 24 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante el Señor, pidiéndole algo, él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena
que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es lo mío, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Fíjense lo que dice el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, los demás evangelistas, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Cómo se destaca? Él dices, pues yo estoy con Jesús, soy el apóstol de apóstoles, entonces necesito estar en un lugar de privilegio, en donde Jesús esté, que yo esté al lado de él. Esta expresión de a la derecha y a la izquierda es en el tema y en el ámbito en el que se desarrollaba esto, es para con los reyes, que el que estaba sentado a la derecha y a la izquierda tenían posición en el reino, más que otros. Fíjense hasta dónde llegaba el alcance, la falta de humildad. Y todavía se involucró la madre de los hijos del Zebedeo, para hablarle al Señor y que pudieran gozar de esos dos lugares de privilegio. Eso habla de un corazón egoísta. Habla de un corazón que no quería servir tal cual como Jesús lo estaba enseñando. Por ser de esos predilectos, porque ni Pedro, que tenía también una voluntad férrea antes de conocer al Señor y durante la predicación del Señor, se atrevió a tanto, a decirle: yo quiero tener un lugar de privilegio contigo. Ese era el apóstol Juan. Y son deseos que también nosotros tenemos, hermanos. Hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor y no le servimos como es debido, estamos buscando ese lugar de posición. Cuando tenemos estamos viendo al Señor, estamos caminando con el Señor y creemos que somos predilectos del Señor y estamos en su cobijo, queremos servir. Hay muchos que dicen: oye, pues yo ya quiero predicar y quiero ser pastor. Porque sabe que la predicación de la palabra tiene un dominio con los hermanos. Y eso es un error, hermanos. El que está parado detrás de un púlpito es el más humilde que el que está sentado escuchando el mensaje. Esa es la humildad con la que nosotros debemos desarrollarnos y que los hermanos deben de ver al que está parado aquí. Dice la palabra del Señor que maldito el hombre que cree en el hombre, porque no hay que creerles. Los lugares de privilegio, los lugares de alto privilegio es para mandar y someter a la gente, no para servirles y compartir con ellos. Y Jesús hizo eso. Estaba en lo alto de poder tener el privilegio, porque Él era rey antes de llegar aquí. Y como dice la palabra, que Él menospreció su condición. La menospreció, ¿para qué? Para que la humanidad pueda ser salva. O sea, el liderazgo bíblico es el que más sirve, es el líder, el que más ama a sus hermanos, el que más quiere servir a los hermanos. Y más sin embargo hay personas que quieren estar en una posición de privilegio, sirviendo, estando en la iglesia, no sé, ministrando, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos está enseñando el apóstol Juan en esta porción de su característica de haber sido íntimo de Jesús y querer tener privilegios, y obviamente desató la molestia, o sea, tropezó a sus hermanos. Procura tú no tropezar a tus hermanos con esa actitud, porque se tropiezan, hermano.
Y entonces ya luego empiezan a irse de la iglesia porque no ven al Espíritu Santo en esa iglesia, sino ven a los hombres impositivos que están predicando la palabra sin esa humildad que debe de tener. Y les repito, hermanos, yo la verdad soy el más necesitado de ustedes y que sé que esto es un privilegio no merecido para mí el poderles hablar. Mas sin embargo, Dios es bueno, misericordioso, derrama su bendición. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Él tiene su vida, nuestras vidas están en sus manos. Y si es así, nosotros lo entendemos y lo dejamos que sea así, bendiciones vendrán a nuestra vida. Amén, hermanos. Esa es una de las características del apóstol Juan. Entonces, como les decía yo anteriormente, él fue un testigo ocular y por eso lo dice él. Yo vi, yo palpé. ¿Se han imaginado alguna vez ustedes poder haber tenido esa oportunidad con ver y palpar? Fíjense, Juan estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. El alcance de lo que vieron sus ojos, ver a un muerto levantarse, y no estamos hablando de Lázaro, también de Lázaro vio. Estamos hablando de la hija de Jairo. Dice Marcos 5, 37, 39, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿tu hija ha muerto? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Hay una alabanza preciosa sobre este versículo. Fue testimonio de la resurrección de la hija de Jairo. Yo creo que ni tú ni yo hemos tenido ese privilegio. Quisiéramos ver ese milagro extraordinario. Pero tenemos la esperanza, hermanos. Tenemos la esperanza que lo podemos ver. Y no la resurrección de otra persona, sino nuestra propia resurrección. Amén. Yo sé que si tenemos ese entendimiento y creemos y tenemos fe, podemos ver nuestra propia resurrección. Pero mientras tanto, no hemos tenido el privilegio que tuvo Juan de ver y ser testigo ocular de la resurrección de la hija de Jairo. Fue testigo de otro evento bien importante que fue la transfiguración del Señor Jesús. Dice Marcos 9:2, 6 días después Juan tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, predilectos, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estos versículos que estoy mencionando no es para que explique yo el versículo, hermanos. Tiene una profundidad bien grande todo lo que estamos leyendo, sino lo que queremos poner en la mente, el testimonio de Juan cuando Jesús estuvo con él. Imagínense ustedes ver a nuestro Señor Jesús, que es de carne y huesos, que lo tocaron, que lo abrazaron, que lo vieron llorar, que lo vieron orar, verlo transfigurado, verlo con otro cuerpo. ¿Qué testimonio tan grande es eso? ¿Cómo puede impactar en tu vida eso? ¿Cómo pudo haber impactado en la vida de Juan eso? Y a pesar de todos esos acontecimientos, aún la vida de Juan iba a ser siendo pulida. Aún tenía sus defectos. No se trata, hermanos, de que tú digas, creo en Dios y no creas en Dios cuando tienes estos defectos.
Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Dios está puliendo ese corazón. Dice, bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Y eso es la parte preciosa que nos toca a nosotros. No ver y creer. Pero el apóstol Juan vio y es testigo ocular de eso. Y además sus epístolas reflejan el impacto que tuvo el Señor Jesús en su vida. También fue él testigo de la agonía en Getsemaní. En Mateos 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Ellos estaban dormidos, se quedaron dormidos y no vieron la agonía del Señor. Estaba a borde de ser entregado y estuvo a días de su pasión, pero él también estuvo ahí. Y miren, hermanos, de esta parte de ser de los predilectos y ser testigo ocular, fue el único evangelista que estuvo en la cruz. No hubo otro. Todos salieron huyendo cuando agarraron al Señor Jesús. Pedro hizo lo que hizo también. Los demás apóstoles ni se mencionan siquiera. Salieron corriendo. El apóstol Juan no salió corriendo. El apóstol Juan estuvo en la pasión y lo último estuvo en la cruz, viendo el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz, viendo cómo estaba padeciendo el Señor Jesús. ¿Qué impacto puede tener en tu corazón ver la cruz de esa manera? Ver la cruz es ver al Señor Jesús colgado en un madero, clavado de sus manos y de sus pies, derramando su sangre preciosa. Él fue el testimonio de eso. ¿Qué impacto pudo tener eso en la vida de Juan? Y lo sabemos por sus epístolas. Cómo el Señor fue transformando el corazón de Juan, de ese Juan como tú y como yo, con deseos iguales, con necesidades, con egoísmos, con mundo, hermanos. Mundo a su mundo, al mundo hebraico. Y nosotros tenemos mundo de esta actualidad. Y cómo el Señor fue transformando sus corazones, porque Él no dejó ni claudicó en seguir al Señor Jesús. No claudicó. Y después de muerto y haber sido testigo de la resurrección, tampoco claudicó. Él ya era una persona anciana cuando en éxtasis llegó al cielo y escribió Apocalipsis. Una persona anciana, hermanos. Toda su vida fue el impacto del Señor Jesús en su vida por 3 años, que fue su servicio público, el ministerio público de Jesús. 3 años le bastó al Señor Jesús para transformar completamente esa vida. Fue testigo ocular de ello. Fue testigo ocular. Amado hermano, ¿cómo está transformando el Señor Jesús tu vida? Todavía no está transformada. Todavía no ha llegado a tu corazón para que estés en el convencimiento de que Dios es Dios y que Jesús es Dios y que Él se sacrificó por ti para que tus pecados sean redimidos. Confía en Él. Confía porque transformará todo lo que Él tiene en su propósito para tu vida. Él lo hará. Dice que porque Él inició la buena obra en nosotros. Y dice que la perfeccionará. No la ha perfeccionado.
Él inició la buena obra de todos los que estamos aquí y la está perfeccionando. Es una acción continua lo que está diciendo la palabra. La está perfeccionando. ¿Y por qué la está perfeccionando? Tú no puedes perfeccionar lo que es perfecto, ¿o no? Por lo tanto, el hecho de creer en el Señor Jesús, no somos perfectos, pero Él la está perfeccionando mientras tú caminas y eres constante en el camino del Señor. ¿Para cuándo? Dice la palabra, para el día del Señor Jesucristo, o sea, para cuando Él venga. Amén, hermanos, qué promesa tan preciosa. Y yo pienso que eso es lo que nos muestra esta vida del apóstol Juan. No estamos hablando de sus predicaciones, estamos hablando de que tú te identifiques con él, porque él también era una persona como tú y como yo. Es más, todos los evangelistas eran iguales. El apóstol Pablo, que hay mucha evidencia, es el que ha escrito la mayor parte de las escrituras, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo era? Y también cómo lo fue perfeccionando y hasta dónde lo llevó el Señor. El único testigo que subió al tercer cielo. ¿Verdad? Fíjense otro aspecto bien importante y esto impactó mucho mi forma de ver al apóstol y su transformación. Para mí esto tiene mucho peso y que pudo haber sido un impedimento para la transformación de una verdadera vida del apóstol Juan. Y eso es el parentesco de Juan con Jesús. Muchas veces nosotros ni lo relacionamos, que fueran parientes carnales. Fíjense cómo dice. En primer lugar, Salomé fue la madre de Jacobo y Juan, lo dice la Escritura. Y en Mateo 27:56, precisamente cuando Juan estuvo en la cruz, viendo al Señor Jesús, dice, estos testigos de que Jesús estaba en la cruz, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y la madre de los hijos de Zebedeo, María, estaban ahí en la cruz. ¿Bien? En Marcos 15:46 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé. Y Salomé es la madre de Juan y de Jacobo. Quiere decir que la madre de Juan y de Jacobo eran testigos. Y mire, y Juan en 19:25 confirma esto. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, María, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Si descartamos los demás nombres y dejamos la hermana de su madre, se estaba refiriendo a Salomé, por lo que se refería Mateos, la madre de los Zebedeos. ¿Esto qué le hace a Jesús? A Juan, perdón. Primo, pero no cualquier primo. Primo hermano. Se me enchina la piel. Era primo hermano. Y esto te abre la expectativa de por qué a lo mejor el amor y el cariño que le tenía Jesús a Juan, porque dice en su epístola que es el amado. El por qué probablemente fue el escogido. Y esto también puedes especular por lo que dice la palabra, que tenían relación, vivían casi cercanos. Fíjense que para ir a hacer sacrificios en el día de Pentecostés, que se iban de donde estaba diseminado los judíos, llevaban ¿a dónde? A Jerusalén, al templo,
al sacrificio, ¿sí o no? Era una de las fiestas solemnes. Y dicen que en aquella época la gente viajaba caminando, pero no iban solos, se agrupaban en familias. Y entre familias iban caminando para llegar al templo, estar los 7 días de las fiestas y regresarse caminando. Y hay un pasaje bien significativo que demuestra esto, que fue cuando Jesús se quedó y ellos, María y José, siguieron y perdieron al niño. ¿No? ¿Se acuerdan de esa porción? Y dices tú, ¿cómo es posible que una madre pueda dejar 2 días a su hijo y no saber dónde estaba? Porque el camino era largo y se llevaba días. Al segundo día de que iban caminando se dieron cuenta que no venía Jesús. Porque no es culpa de los padres decir que padres tan descuidados con sus hijos, sino que como viajaban en caravana y puras familias y se relacionaban los niños con los primos, entonces pensaba María que Jesús iba con alguno de ellos. Hasta que se dio cuenta, fue preguntando y nada, y regresaron y lo encontraron en el templo. Esa es una porción de la escritura preciosa, ¿sí? Y que le exhortó obediencia a los padres a Jesús. Y dice que crecía en obediencia, en altura y en conocimiento. Una parte preciosa esa porción. Entonces, imagínense, si no iba a lo mejor con Juan cuando eran niños, entonces se conocieron desde niños, probablemente. Y conocer a alguien y decir, Él es el Mesías, está como en sueños. Dice que nadie es profeta en su propia casa. ¿Te imaginas que llegue tu hermano y te diga, yo soy el Mesías, y tú lo viste crecer, viste cómo era, viste cómo actuaba? A lo mejor era correcto en la ley, porque él nunca transgredió la ley. El Señor Jesús fue enseñado en la ley de los profetas. A lo mejor tenía ese toque especial, pero de eso a creerlo el Mesías o a creerlo hijo de Dios, ¿cómo estaba su mente con Jesús? ¿Cómo estuvo en su mente cuando lo vio y le dijo, Juan el Bautista, ahí viene el Mesías? ¿Cómo es que él lo sigue? Conocía al Señor, seguramente lo conocía. ¿Y cómo transformó el Señor su corazón para que quitara esa relación carnal y que entrara en su corazón la relación divina? ¿Qué impacto pudo haber tenido el caminar al lado de Jesús, el primo, que no se había manifestado aún como hijo de Dios, y después en 3 años que lo vio, que vio verdaderamente quién era el Señor? Amado hermano, en tu caminar cristiano tienes que ver que el Señor Jesús es Dios. Y que aun que tú no hayas visto y no tengas ningún parentesco, no tienes ese impedimento mental para que tú reconozcas a Dios como Dios, a Jesús como Jesús, y que pueda entrar en tu corazón y que pueda transformar tu vida. Si no la has entregado enteramente en esa forma, en esa condición, hoy el Señor te dice, entrega tu vida. Si aún no lo has hecho, si no has tomado la decisión. Y eso es lo que hizo y transformó la forma de ser de Juan a creer que el Señor era hijo de Dios. Entonces, es la primera parte de la predicación para explicar. El apóstol Juan era como tú y como yo. Era una persona creyente, era una persona con defectos, con virtudes, pero humanas. Y fue tocado con la presencia del Señor y caminar al lado del Señor para que su vida bastara para ser transformada. Y ahora vamos
a la transformación del apóstol Juan. ¿Qué cosas tan importantes impactaron en su vida? Ahora ya no es el Juan el deseoso, con pasiones humanas, ya no es ese Juan. Ahora vamos a ver el Juan de las epístolas, al Juan que instruyó, al Juan que estuvo predicando la palabra, al Juan que estaba plenamente convencido que a través del Señor Jesús estaba su salvación y que a través de eso predicó el evangelio para que muchos creyeran y tuvieran la misma salvación, la misma convicción de que Él era salvo y que podían ser salvos a través de creer en el Señor Jesús. Ahora veamos cuáles son los puntos que le brillaron al Señor. A ti, estos puntos también te tienen que brillar. Tienen que impactar tu corazón y te tienen que convencer como Él estuvo convencido de ellos. Porque miren, hermanos, uno enseña, pero si tú no estás convencido de lo que enseñas, es que no sabes lo que estás enseñando. Tienes una información hueca. A mí me encantan las matemáticas. Y yo no podría, un concepto un poquito elevado, enseñar ecuaciones diferenciales se llaman. Es un poquito complicado. No las podría yo enseñar si no las entendí. No podría. Sabré platicar que hay ecuaciones diferenciales y que las ecuaciones diferenciales sirven para ciertas situaciones que se presentan en algún diseño, etcétera. Ya los puedo platicar. Pero mi entendimiento no está en qué es la ecuación diferencial porque no la entendí. Entonces tú puedes platicar de Dios en una enseñanza hueca, con falta del Espíritu Santo, porque Él es el orquestador de todo. Él es el que enseña y el que le da vida a la palabra. No es por nuestro propio conocimiento humano. Y entonces si nosotros enseñamos sin eso, sin ese entendimiento, podemos platicarlo. Es más, con todo respeto para nuestros hermanos de la Iglesia Católica, ellos hablan de Jesús, ¿sí? Pero no lo conocen. Ellos pueden decir, de oídas lo he oído, como decía Job. Y cuando él dice, se presenta la gloria delante de él, dice, ahora sí ya te conozco, Señor. En esa condición debemos de estar nosotros. Ahora sí ya te conozco, Señor. Y eso es lo que dice Juan en sus epístolas, decir, ahora sí ya te conozco, Señor. O sea, he entendido. Y como he entendido, enseño. Porque yo quiero que todos seamos beneficiados en esa enseñanza. ¿Sí? Y veamos Juan 1, de 1 al 7. La primera convicción del Señor y la primera convicción que debemos de tener nosotros, del apóstol Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo le brilló al Señor? Lo primero, acuérdense que él venía del bautizo del arrepentimiento. Y el bautizo del arrepentimiento, lo primerito es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Es para que el Juan Bautista tuviera, cuando viniera Jesús, un pueblo bien dispuesto. ¿Cierto? Ya Juan venía del arrepentimiento de los pecados. Y después del arrepentimiento de los pecados viene ese proceso. Y aquí está declarando, en esta porción de la Escritura,
de que Dios es Dios, de que Jesús es Dios y que Él existía antes de que estuviera en vida. Ese convencimiento que le brilló al Señor, a Juan, del Señor, de que Jesús era Dios, de que no era al que vio caminar con Él, al que escuchó, al que le enseñó, al primo hermano probablemente. La transformación que tuvo y el impacto que tuvo el Señor Jesús en su vida para que Él estuviera plenamente convencido de que Jesús era Dios y que Jesús existía antes de la creación del mundo. Y que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Él fue un testigo ocular de eso y fue un convencido de que Jesús era Dios. Amado hermano, te tiene que brillar esto a ti. Te tiene que brillar de que Jesús es Dios. Sí, fue 100% humano, sí lo fue. Y tuvo sentimientos, lloró, tuvo dolor, también comía. Tenía todo lo que es ser humano. Él conocía y conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras alegrías. Él conoce porque fue. Él le dolía si le pegaban. Él cuando fue clavado le dolieron. Le dolieron. Él no dijo, yo soy Dios y yo soy invencible, venga que me crucifique. No. Fue 100% Dios y al ser 100% Dios entendió nuestra condición humana, de qué padecemos, cómo somos, pero era 100% Dios. Y este concepto de ser 100% Dios en una religión como la judaica era sumamente difícil de comprender. Y como era sumamente difícil de comprender, lo crucificaron, hermanos. Lo juzgaron. Lo colgaron en un madero, lo hicieron maldito, decía la palabra del Antiguo Testamento, maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo podría entonces un judío decir, Él es Dios, si fue maldecido en la cruz? Porque así se lo enseñaron. Pero a él le brilló que no, que Jesús era Dios, que existió desde el principio. Le brilló, estando con Él, caminando con Él, transformó su corazón para que esa visión la pudiera tener firme y poderla enseñar. Así empieza su epístola, su evangelio. Entonces, la relación de Dios es luz, le dio un entendimiento a toda persona que escuchaba su predicación, porque todos conocemos la luz. Y entonces no era una palabra vulgar como la pronunciaba y el sentido que tenía en la pronunciación del apóstol Juan, no era una palabra vulgar. Cuando prevalece la luz, no hay oscuridad. Físicamente eso pasa. Apaguemos nuestras luces, apaguemos todo y empieza la tiniebla. Prendamos y no hay tiniebla que pare el brillo de la luz, ¿o sí? Ninguna. Pero el significado espiritual que daba Pablo a esa palabra, que Dios es luz. O sea, ilumina, no te deja ciego. No te deja que palpes en la tiniebla si Él existe o no existe, sino con toda claridad se presenta el Rey de Gloria a la vida de Juan. Y así se debe de presentar el Rey de Gloria a tu vida, entendiendo que Él es luz. Eso le brilló a Él. Siendo una persona común y corriente, Él le brilló que Dios era luz y que era capaz de alumbrar tu entendimiento, tu oscuridad, tu tenebra en la mente, después de haber practicado la remisión de pecados, que te hayas quitado el escollo del pecado,
que pudieras verlo libremente y pudieras accesar a la luz. Todas las cosas que están expuestas a la luz, no prevalece la oscuridad, dice la palabra. Todo lo que tú lleves dentro y lo pongas en la luz, no va a seguir siendo una incidencia esclava para ti, sino te da la libertad de que todo está expuesto a la luz. Aquel que está acostumbrado a mentir, no vive en paz, hermanos, ¿cierto? ¿Sí? Le está la mentira torturando de que ha dicho, pero cuando lo confiesa, lo lleva a la luz del Señor y dejas de ser esclavo de ese pecado. Y eso es lo que enseña también, eso fue lo que le brilló también al apóstol. La convicción de pecado y una vida de confesión. El apóstol Juan tenía muy bien entendido lo que era el pecado, hermanos, lo que a lo mejor en nuestra época hermanos de nosotros no lo tengan. ¿Por qué? Porque ellos practicaban rituales iban al templo para sacrificar a los animales y quitarse el pecado. Sabía que el pecado era una transgresión de Dios, pero no había llegado la gracia a su vida para saber que esos sacrificios no eran suficientes para quitarles el pecado. Hasta que la presencia del Señor en su vida hizo esa gracia y le dio el entendimiento de que no es por obra, sino por gracia que se quita el pecado. Y él estaba muy acostumbrado a la obra para quitarse el pecado. Le brilló. Dice en Juan 1, 8, 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Él estaba plenamente convencido y le brilló que el pecado te aparta de Dios. Y también estaba convencido de la debilidad humana con la que nosotros nos manejamos y que aún haber confesado a nuestro Señor como Salvador, podemos pecar. Pero no nos debemos de condenar, sino que debemos llevar ese arrepentimiento al Señor, a la luz, y tener esta vida continua de confesión de pecados. Nos va limpiando ese camino que nuestra mente se va creando por el pecado. O sea, lo va limpiando, hermanos. Miren, dicen que la misericordia se renueva, la misericordia de Dios se renueva cada mañana para que no seamos consumidos. ¿Cierto? ¿Por qué se tiene que renovar cada mañana? ¿Por qué? Si con la misericordia primera ya podemos caminar. No, debemos de tener una vida continua de confesión de pecados, pedirle perdón al Señor de nuestra vida, de lo que hemos hecho. Es más, hasta las que no podemos ver claramente, decía el salmista David, que le mostraran sus pecados para que él pudiera confesarlos. ¿Sí? A pesar de eso, hermano, el apóstol Juan le brilló que esa vida de confesión era necesaria para que el Señor continuamente estuviera enderezando su camino y ser constante. ¿Ustedes sabían que los aviones ponen el piloto automático? No sé si han viajado en avión. Ponen el piloto automático y el avión va, dice, si salen de la Ciudad de México, llegan a la ciudad de Aguascalientes, tú nada más te subes y llegas. Pero el trabajo que está haciendo ese piloto automático continuamente, es
corregir el curso del avión, porque el avión se va desviando por los aires, por las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Entonces, el avión tiene una serie de movimientos y que va desviando el curso. Y el piloto automático lo va metiendo al curso. De tal manera que de donde salió el deseo de la persona de llegar a donde quiere llegar, llega. Nosotros somos como ese avión, manos. Continuamente tenemos que estar corrigiendo nuestros pasos. El Señor dice, ordena mis pasos. Y no dice, ya me lo ordenaste, ya, Señor. No. Dice, ordena mis pasos, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy débil. Yo soy como el tamo. No existo, soy tan pequeño y tan débil que necesito que tú estés, necesito de tu cobertura, Señor. Y la única manera en que podemos tener cobertura es con la palabra del Señor continuamente, para que la corrección de nuestros pensamientos en los que hemos caído sean corregidos y podamos confesarlos. Y esto es una de las cosas que le brillaron al apóstol, aún siendo apóstol y aún habiendo sido preferido de Jesús y aún haber caminado del lado del Señor. Él tenía que pedir perdón. Fíjense cómo decía en primera de Juan 2:1-2. Cómo tenía entendido, bien entendido lo que es el pecado. Y dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quita la parte egoísta de que para mí es propicio el Señor. Dice, no, si es para mí. Y eso me brilla. Pero también me brilla que esto te puede alcanzar a ti y al otro, al vecino, al que esté dispuesto a escuchar la palabra. Y en ese convencimiento él predicaba. Eso fue lo que le transformó en cuanto al pecado al Señor Jesús, el haber caminado al lado de él, el haber tenido esa experiencia preciosa, el haber sido de los elegidos, el haber sido de los predilectos. Y dice, hablando también del pecado, todo el que siga viviendo en Cristo no pecará. En Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Él sabía que el tema neurálgico, el tema central de los que vivimos, de las personas, es el pecado, hermanos. ¿Cómo no podría predicar del pecado si él salió del pecado? ¿Cómo no podría predicar del pecado si él practicaba el pecado, como tú y como yo, hermano? Si nosotros no decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, decía el versículo anterior. Pero gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que Él está. Porque con ese convencimiento de quién es Dios, cómo es Dios y de qué manera actúa Dios en tu vida, abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, verdaderamente somos privilegiados. Y ese privilegio quisiéramos platicárselo a la gente que no entiende. No entiende porque su mente está entenebrecida. La luz no ha llegado a su mente. Yo recuerdo cuando, antes de llegar al camino del Señor, mi mente estaba completamente entenebrecida. No es momento de dar mi testimonio, pero no era un testimonio digno de decirlo y me avergüenza, sinceramente.
y experimentar la forma en que Dios ha obrado en mi vida y que aún así, hermanos, la debilidad de la carne y las concupiscencias pasadas, tenemos que estar batallando con ellas. Tenemos que estar peleando con ellas y la batalla no la podemos hacer solos porque no somos capaces. No somos capaces. La capacidad de soportar, la capacidad de poder hacer resistencia al enemigo es a través de Cristo Jesús. Es a través de sus mandamientos y de su palabra. Si esos que Él nos enseñó no estuviera como fuente de vida en nuestras vidas, no podríamos, hermanos, porque nuestra naturaleza es caída. Tenemos una genética del mal. Y el pecado mora en nosotros, decía Pablo, mora en nosotros. ¿Y cómo me lo quito? Solamente a través del Señor Jesús, porque Él lo dice también en su palabra. Gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso le brillaba al apóstol también. Y eso te tiene que brillar a ti, hermano. Eso es lo que tiene que darte gasolina para que tú no claudiques. Ciertamente estamos en una congregación naciente, hermanos. Y los peligros de una congregación naciente es la inasistencia. Y la inasistencia correlaciona al desánimo. Y el desánimo hace que te vayas. Pero si eres firme y fiel, me decía Arturo que les predicó lo de la iglesia y la membresía, es un medio de gracia para que sea acentuada tu vida con pleno convencimiento de la iglesia donde estás, en donde el Señor te está hablando y que tú puedas contribuir al crecimiento de la iglesia. La oportunidad, miren, Juan estuvo con Jesús y vio. ¿Y cómo vio? Vio las maravillas, vio los milagros que Jesús hizo. Ustedes hoy en día no están viendo el milagro por tener una iglesia pequeña. No, Dios está obrando. Y si permanecen, van a ver la maravilla del Señor, de lo que va a hacer el Señor, si está dentro de su propósito y de su voluntad, tener una iglesia grande, exitosa, con sana doctrina y entregadas a la adoración y a la exaltación de nuestro Señor. Y ustedes serán testigos. No te desanimes. Cuando vean una congregación y digan, Señor, tú eres el que va sumando los que van a ser salvos. Es un milagro que vas a ver de cerca. Es un milagro que vas a ver de cerca. Hoy no hay nada. En la vida de Juan no había nada. Era su primo hermano. Él cómo podía visualizar que su primo era Dios. No había visto nada. Y en la permanencia vio la gloria del Señor. No te pierdas esto, hermano. No te pierdas que en la permanencia puedas ver la gloria del Señor. Y dice que en la obediencia de sus mandamientos es una demostración del amor al Padre y a Jesús. Primera de Juan 2:36, en esta porción dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque él guardará su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otro tema tan precioso y tan necesario que le brilló al apóstol Juan.
La obediencia es vital. La obediencia es importante para tu crecimiento y tu madurez espiritual. La obediencia genera el amor que tú le puedas tener a Dios. Y por amor, la obediencia no es grave. Cuando tú amas, cuando tú verdaderamente amas, las cosas no son gravosas para hacer cosas que al amado le gustan. Y el amado es tu Señor Jesús. Y Él dice, el que ama mi palabra me ama a mí. Porque Él es la palabra, Él es el verbo, decía Juan, ¿cierto? Dice, Él es el verbo es palabra, Él es la palabra, Él es Cristo aquí. Y hay mandamientos que no son gravosos si le amas, y mandamientos para que tú crezcas, mandamientos para que estés protegido. Mandamientos, como dice en Efesios 6, va a ser tu armadura contra todos los ataques del mundo. Aquel que cree que la palabra puede protegerlo de todo lo que le está sucediendo en esta vida, en este mundo, que cada vez desprecia más a Dios y que cada vez desobedece más a Dios. Y hermanos, y que cada vez va siendo más aborrecible el pecado que está generando este mundo, hermanos. La palabra, la obediencia, es lo que a ti te protege. Y eso refleja el amor que le tienes al Señor. Todo aquel que practica su lectura, que está estudiando, no nada más leyendo, entendiendo, preocupado por escudriñar la Escritura, saber qué te está diciendo, cómo está hablando en tu vida, cómo lo puedes aplicar, qué es lo que tienes que hacer y orarle al Señor y a través del Espíritu Santo te dé el entendimiento de lo que estás leyendo, te hace la obediencia a lo que estás leyendo por amor al Señor, que es bien diferente hacerlo por compromiso. No es el compromiso con el pastor ni con tu congregación para que te vean que eres una persona que va caminando, para que vean que eres una persona que vas en este mismo sendero, que vas jalando parejo con toda la congregación. No. Al único que debemos agradar es a nuestro Señor. Y ese amor es el que debemos demostrar, y eso da obediencia, y eso lo sabía perfectamente el apóstol, porque en su evangelio él se dice el amado. Él no dice el apóstol Juan, y es más, ni siquiera pronuncia su nombre en el evangelio, sino en el amor que le tenía a Cristo. Amados hermanos, este amor que le llaman amor ágape, ese amor que no es humano, no es un amor filial, no es un amor eros, sino es ágape en griego, ese amor incondicional, ese amor que no tiene límites, que no ve lo malo ni los defectos, sino ese amor que Dios nos tuvo a nosotros, que entregó a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ese amor es el que tú debes de tener para con tu Dios, y pregúntatelo. Y desarrolla ese amor que has recibido y que tú lo des. Das de gracia lo que te han dado de gracia. Y ese amor es el que tú tengas esa complacencia y ese temor reverente de no alcanzar la expectativa de lo que Dios quiere en tu vida. Pero eso es por parte de nosotros. Él sabe cómo somos y sabe nuestras limitaciones y siempre nos está ayudando para que podamos lograrlo. Amén, hermanos. Ese amor sin condiciones es un amor muy grande, hermanos.
¿Quién a su hijo amado puedes entregarlo para que otros sean salvos? ¿Quién? Si tú no entiendes este amor, menosprecias ese sacrificio. Y eso lo tenía bien claro el apóstol. Él sabe que si tú eres obediente a sus mandamientos, no es porque te quiera hacer la vida imposible. Es más, no es porque Él tenga un beneficio personal y particular, sino porque quiere que tú seas salvo. Es un mandamiento que es para ti y que si tú lo obedeces, gloriarás a su nombre, porque todas las cosas están hechas para gloriar al Señor. ¿Quién con ese amor tan incondicional puede no ser quebrantado cuando tienes el entendimiento, como Juan nos los da en su epístola? Y amar al prójimo como a uno mismo fue un mandamiento. Y el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo lo que eres. Porque el amor quita todo pecado. Y el amor hace que obedezcamos al Señor sus mandamientos y dejan de ser gravosos. Ese amor es el que debes de tener para con tu Señor. Amén, hermanos. Y el amor diferente, que también lo tenía muy claro el apóstol, era amar al mundo, y lo que ofrece es generador de pecado y conduce a la muerte espiritual. En Juan 2, 15, 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dos diferentes tipos de amor, o más bien, ¿en dónde diriges tu amor? ¿En dónde está tu amor para que no tengas ninguna duda hacia dónde vas a ir? Dice amor al mundo, es otro sentimiento con una palabra igual. Pero acá es para satisfacer a la carne. El amor al mundo, que eso es lo que tenemos constantemente, hermano. Y el amar esas cosas generan pecado. Porque hay envidias, porque hay deseos, falta de humildad, deseos incontrolables, deseos que empiezan aquí en la mente a formularse y que te llegan a tener pensamientos pecaminosos, porque el mundo te lo está dando, por los ojos está entrando, por el medio en el que nos envolvemos está entrando. Eso lo tenía bien claro el apóstol. Él, acuérdense que vivía en una época en donde estaba helenizado la región y había mucha influencia romana y griega. Los Corintios, por ejemplo, es una epístola que es casi de nuestra época, con todo lo que no debemos hacer como iglesia y de pecados que son del mundo. Si tú pones tu amor ahí, seguramente, hermano, sin temor a equivocarnos, lo dice la palabra, vas a pecar. El mundo es un generador de pecado ahí. ¿Somos fanáticos en afirmar esto? Somos irracionales porque
Pues Dios nos puso en este mundo y ¿por qué no podemos estar en este mundo? No, hermanos. No, no somos irracionales. Sabemos que el mundo se ha degradado y a lo bueno le llama malo. Ahora. Y a lo malo le llama bueno. Y está generando una serie de deseos malsanos y está generando unos pensamientos que están completamente en contra de la voluntad, de los decretos y de lo que Dios quiere y ha mandado. No empatan siquiera, ni siquiera empatan. Analícenlo. Nosotros vivimos en este mundo y estamos en este mundo y tenemos la capacidad ahora, con la enseñanza del Señor y sin la enseñanza del Señor, confrontarlo. Y hermanos, no hay ni siquiera una sola coincidencia. Una sola coincidencia. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Nos tenemos que meter a una burbuja para no amar al mundo? No. Tenemos que ser valientes, esforzados y valientes. Y precisamente por esas concupiscencias y eso que nos da el mundo, a nosotros nos da capacidad para crecer espiritualmente. Si tú te alejas de este mundo, no vas a crecer espiritualmente. Los retos que tiene el que tú tengas una tentación, la tienes enfrente de ti y el Señor está contigo y tú te está conteniendo y al final le dices no, te está haciendo fuerte espiritualmente. Si no tuvieras esa tentación, no podrías ejercer el dominio propio. Como todo, el atleta tiene que entrenar, tiene dolor de cuerpo, le duelen no sé, del tipo de entrenamiento que tenga, pero al final va a correr en 1 minuto esa milla para llevarse la presea. Nosotros vamos a correr esta vida al lado del Señor en este camino con todos los tropiezos, para que esa esperanza viva que tenemos todos de ese galardón que tiene preparado el Señor para nosotros sea. Y mientras tanto, tenemos que ser entrenados en ella. Y eso es lo que te hace maduro y fuerte espiritualmente. Y puedas tú, con la palabra en la mano y con la convicción como la que tenía Juan, de defender el Evangelio y predicar el Evangelio. Y decirle al Espíritu de Dios que te ayude para que cada vez más gente vaya siendo sumada. Porque no es una tarea de nosotros, es una tarea del Señor. Y esa tarea del Señor es completada con nosotros, con la iglesia, predicando su palabra. Y esto lo tenía muy, muy claro el Señor. Hablamos de pecado, hablamos de reconocimiento de que Dios es Dios, hablamos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, era la convicción que tenía el apóstol Juan. ¿Sí? Y ahora está en el galardón, en lo que estaba convencido. ¿Por qué estoy corriendo esta carrera? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi premio? ¿A dónde me va a llevar todo esto? ¿A dónde va a estar situada mi vida? ¿Qué es lo que hace que valga la pena esto? En la época de Juan eran persecuciones. Hoy bendito el Señor, no nos persiguen. Pero hay ciudades, países en que sí persiguen a los cristianos y les dan muerte. Hoy, gloria a Dios que tenemos esto, porque no existía. Gloria a Dios que estamos en otras condiciones que pueden ser mejores que en la época en la que vivió el apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿qué caso tiene sufrir persecución?
¿Qué caso tiene que nuestros familiares nos critiquen? ¿Qué caso tiene que nos digan que somos unos fanáticos irremediables, que nos han lavado nuestro cerebro? ¿No? ¿No han oído eso o no? Digo, no creo que haya yo sido el único. Toda persona opuesta al Evangelio, casi la gran mayoría. Y bueno, ¿qué caso tiene? ¿Qué perseguimos? ¿Dónde está nuestra recompensa? ¿Hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer con la ayuda del Señor? Y dice, la vida eterna está en el Hijo. La vida eterna está en el Hijo. Fíjense, Juan declaró que la vida eterna ya está asegurada en la persona del Hijo. Por eso, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuál es tu recompensa, hermano? ¿Qué es lo que estás persiguiendo cuando estás aquí? Si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Y eso es lo que estaba él convencido. El Hijo al que él vio, lo vio materialmente, caminó al lado de él, vio los prodigios y maravillas que hacían. Todo lo que se relata en los evangelios, él lo vio. Es un testigo de primera mano. Pero ¿saben qué? Lo vio crucificado. Y lo maravilloso es que lo vio resucitado. Lo vio resucitado, hermanos. Miren. Espíritu Santo, gracias, Señor, por esta palabra. Lo vio resucitado. Y nosotros los que creemos, sabemos que tenemos un Dios vivo y que está sentado a la derecha del Padre. Y no es en vano lo que nosotros creemos. Dice la palabra que seríamos los más dignos de conmiseración, si esto no fuera cierto. Pero no somos dignos de conmiseración. Somos privilegiados, hermanos, porque hay una esperanza viva, hay un galardón. Ese es el premio de caminar por aquí. Tropezamos, somos niños torpes, hermanos. No hay ningún supercristiano, no hay ningún superpastor, no hay ningún superhermano que haya sorteado todo y no tenga ningún problema. Si nos miramos así, vamos al fracaso espiritual. Bienaventurados los humildes de corazón. Y esa es la humildad, en que no somos nada, hermano. No somos superior a los que estamos ahí, pero que estamos haciendo algo por nuestra salvación y por nuestra vida eterna. Estamos convencidos que después de este plano en el que vivimos, en este tiempo, en este espacio, hay resurrección. Y cuando este cuerpo sea este corrompible, este cuerpo que se pudre, que se va a pudrir en una tumba, va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Y ahí veremos al Señor. Ahí lo veremos tal cual es. Hoy, solamente por fe. Y la fe no viene de nosotros, viene de Él. Es un don que Él nos ha dado, ¿sí? Él es el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos. Ni siquiera tuvimos que adquirirla nosotros, ni siquiera nos tuvimos que esforzar, hermano. Él nos las dio para que podamos tener este convencimiento y podamos tener esto que nos pone llegar a la meta. Decía el apóstol Pablo que él está mirando. Dice, yo no puedo pretender que ya lo haya alcanzado. El apóstol Pablo decía eso. O sea, no pretendo que ya lo haya sido. O sea, decir, ya llegué. No. Pero dice, prosigo al blanco. Permanezco. Porque esa permanencia me va a hacer llegar a la esperanza a la cual yo he sido llamado. Y esa es la esperanza a la cual ustedes, hermanos, han sido llamados. Por gracia de Dios, no por obras. Porque fue su voluntad y Él dignó mirarnos dentro de nuestra pobreza,
dentro de nuestros pecados. Decía mi hijo hace rato, él metió su mano en el lodo cenagoso para sacarnos de allí, de la inmundicia en donde nos encontrábamos, para que pudiéramos ver la luz, para que pudiéramos ver al Señor. En la medida en que Él necesita que necesitamos nosotros, que podamos verlo. Pero su plenitud no la vamos a ver en esta vida, sino cuando hayamos sido llamados a su presencia. ¿Verdad, hermanos? Y esta es la palabra de vida que creemos. Es el Cristo que presentamos. Es el Cristo que predicamos. Y la vida eterna está en Él, en el Señor Jesús. Amén. Dice Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, solamente para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sea al Señor toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Amados hermanos, esta palabra es preciosa en su contenido y no analizamos los versículos. Nada más vimos cómo el Señor Jesús impactó la vida de Juan. Y esa forma en que debe impactar tu vida, en la forma en la que tú, en tu necesidad, brille la palabra del Señor.